sin duda te vas a morir ahí. Sin duda te vas a morir ahí. Porque las personas no entienden que los pastores son solamente encargados. Que los pastores son solamente gente que va a entregar cuentas, pero el pastor es Él. Pero el príncipe de los pastores es Él. A quien se debe la fidelidad es a Él. Pero las personas estamos un poco mal de nuestra cabeza porque a veces le debemos nuestra fidelidad al pastor y a los movimientos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que hay pastores buenos. Vamos a Jeremías 3:15. Camine conmigo. Abraham, saca tu Biblia, por favor. Jeremías 3:15. Abre tu Biblia. Vente para acá, Abraham. Vente para acá. Jeremías 3:15. Y en Jeremías vamos a encontrar algo muy interesante. Entonces, fíjense lo que dice Dios. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, que os apacienten con inteligencia. Qué interesante que Dios ponga pastores que sepan pastorear. Ahora, una característica de un pastor, apunte, una característica de un pastor es llamado, es una, ¿cuál? El pastor ama las ovejas. El pastor ama las ovejas, hermanos. Porque si no se aman a las ovejas, entonces el pastor no ha sido llamado. Entonces no tiene llamado, entonces es un ladrón. La Biblia habla sobre ladrones y la Biblia habla sobre asalariados. Y es muy diferente una persona que tiene un llamado porque en el llamado vienen las herramientas para poder amar a quien te está mordiendo. En el llamado vienen las herramientas y la unción y la capacidad para poder soportar situaciones difíciles. Pero el asalariado, como no tiene llamado, no tiene las herramientas para tolerar a la oveja. Por tanto, el asalariado las deja, se quita. Así que una característica de un pastor es que pastorea porque ama. Yo no puedo, a mí no me cabe en la cabeza que ustedes o yo creamos que un pastor es alguien que no pastorea. ¿Cómo las ovejas pueden vivir de esa manera sin un pastor? O sea, las personas han creído que llegar a la iglesia, escuchar un sermón e irse es un pastoreo. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Dígame usted. Eso no es cierto. Eso no es real. Entonces es impensable que Él hará pastores que no aman a sus ovejas. Él llama a gente que va a amar, Él capacita a gente que va a tolerar. Por eso hay personas que son incapaces de cumplir con las responsabilidades correctamente con las ovejas. Por eso hay descuidos en el pastorado y hay personas que lo hacen como una situación mecánica, como una labor mecánica, como si fuera una profesión. Cuando tú eres pastor, lo que tienes que hacer es preparar sermones, estudiar para dar un buen sermón, predicar con sinceridad, predicar con pasión. No solamente haces un sermón, intercedes fervientemente por cada oveja, ejerces genuino cuidado sobre su vida, compartes el liderazgo con ellos y con la congregación. Y todo eso es un trabajo muy pesado y muy agotador. Ahora imagínense que no amas a la oveja y tienes que hacer eso. Por eso hay pastores que no pastorean, porque no les importa la vida de las ovejas. Creen que con la predicación las ovejas pueden venir a comer y eso es todo, pero eso no dice la Biblia. Por eso los pastores experimentan el agotamiento, renuncian al ministerio. 2,000 pastores renuncian al ministerio mensualmente, hermanos. 2,000 pastores. Y es que los seminarios han cometido errores.
Los seminarios deberían ser el lugar donde el aspirante viene y el aspirante es pulido y es trabajado y le ponen pesadas cargas encima de tal manera que ante la pesada carga se raje, se truene y diga, ay, nos vemos, esto no es para mí. Qué bueno, porque no ibas a amar al pueblo que yo se iba a poner en tus manos, porque ni eres pastor. ¡Sáquese, córrele! Ay, es que ya renunció al ministerio. Qué bueno, no tenía llamado. Porque el que aguante el peso y el que está chillando y el que está siendo curtido, ese corazón está siendo preparado para lo que va a ser el ministerio. Porque no quiere usted que ser pastor es venirse a parar aquí y decir, preparé un sermón, aleluya. Eso es todo. No, hermano. Estas ojeras no son por estudiar. Uno lleva las ovejas en el corazón. Porque el pastor que ama a las ovejas, anhela ayudarles a entender la palabra de Dios, incrementa la fe de las ovejas, santifica las ovejas, las guía, las consuela y las ayuda a que su vida sea transformada. Porque ese es el signo, eso representa el amor de una persona que ama. ¿O cómo es que tú crees que el amor significa solamente decirte, oh sí, aleluya, Dios te bendiga, nos vemos el próximo mes? Y tú dices, sí, pero ¿cómo hago con esta mujer que le estoy matando? O uno se pregunta de repente, ¿en serio es mi pastor? ¿A qué se referirá? Entonces surgen de repente personas enojadas, no, lo único que quiere es nuestra lana. No, es un buen negocio la iglesia. No, se te va a llevar un billetote el pastor. Y ese tipo de comentarios son por gente que no tiene un pastoreo. Primera carta de Timoteo 1:3. Ustedes, iglesia, por favor. Primera carta de Timoteo 1:3. Ricky, primera carta de Timoteo 4:16. De entrada, las cartas a Timoteo son llamadas las cartas pastorales. Así que si tú quieres saber cómo es un pastor, tú tienes que leer Timoteo. Pero para poder leer Timoteo tienes que comprarte primero una Biblia. Ya no es como antes, ¿verdad? No, antes llegabas con un chicle y el diácono te lo ponía así, mira, en tu pelo te lo tenías, ¿no? No, hoy en día llegan con chicle, con papas, con dorilocos, hasta fumando a la iglesia. No, antes la alabanza, wow, ¿no? Los himnos, Padre Santo, se bajaba el Espíritu Santo. Hoy las iglesias parecen tugurios, pintadas de negro. Ya no tienen púlpitos, ahora tienen botes de aceite. Son modernos. Tenemos 2000 congregantes. Y mis hijos estudian en la Florida, ni siquiera estudian aquí. ¿Sí? Tú debes entender que una iglesia que tiene mucho congregante es una iglesia que tiene poca profundidad. Te sigas con ellos a hablar de teología y los se caen. Viene el sol y los derriba. Porque tienen solamente la comida del domingo. Cuando te sacas al pastor, te vomita la palabra, y te da, y saca el palo el pastor, y de repente, le cae, hermano, ay, me pegó pastor. Pues métase por la derecha. Ay, es que estuvo dura la predicación. No es que esté dura la predicación. Es que el pastor está pastoreando. Es que está poniendo principios. Es que vienes a escuchar el consejo de Dios. Es que debes entender lo que es un pastor. Porque si te vas tú ofendido por la predicación, tú no estás entendiendo entonces a qué vienes a sentarte en la iglesia. El pastor es el que pastorea. El pastor conoce la problemática de los congregantes. O sea, ¿usted cree que no conozco la problemática de Edgar? O sea, ¿cree que no conozco la problemática de Robert? Ay, ¿qué cree usted que no sé quién es el Abrahamcito? Ay, Dios mío, déjeme limpio la mano. ¿Qué cree que no conozco a Mao? Ay, por favor. ¿Y qué decir de Marcela?
Hay pastores que no guardan ni los nombres de sus ovejas. Y uno está ahí. ¿Y el pastor? No me lo va a creer usted, pero yo he conocido pastores que tienen guaruras. Yo he estado en convenciones donde hablar con el que predicó representa pasar por 80 filtros. Y la problemática es que los pastores se ponen en el trono de oro. Y se ponen porque los congregantes le fabricaron el trono. Y hasta le besan al anillo. Pues la problemática de esa situación de ese pastor es, se desubican los pastores. Vamos allá en primera carta a Timoteo 1:3. ¿Quién lo lee de ustedes? Léalo por favor. ¿Quién? Enrique. Cuando estuve en Macedonia, te supliqué permanecieras en Efeso para que ordenaras a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes. Ok, fíjese. Pablo le está hablando al pastor joven, al pastor Timoteo, y le está diciendo: Timoteo, yo te encargo que endereces a aquellos herejes que están metidos en la iglesia porque tienen diferente doctrina. Fíjese qué interesante. Ricky, pónmelo por favor. Pero primera carta a Timoteo 4:14 dice así. 4:14 te dije esto. 4:16, baja. Ten cuidado. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo al pastor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿qué? Y a los que te oyen. Entonces, punto número 2, hermano. Un pastor que ha sido llamado es un pastor que tiene cuidado de sí mismo y tiene cuidado de la doctrina que enseña. Tiene cuidado de lo que habla. Si yo pudiera escribir la lista de las diferencias más importantes de mi vida y de mi ministerio, ¿cuál sería mi lista? Esta: ten cuidado de ti mismo, Noé. Ten cuidado de ti mismo, Adrián. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de lo que estás predicando. Porque es una orden que está dando el apóstol Pablo. Y si tú eres una persona que va a estar bajo un pastor, tú tienes que saber lo que el pastor ha sido llamado a hacer. A tener cuidado de sí mismo. A tener cuidado de lo que está predicando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: considera la importancia de la enseñanza. ¿De cuál enseñanza? ¿De cuál doctrina? De la doctrina de Jesucristo. Mateo 7:28, vamos rápidamente. Mateo 7:28, abra su Biblia, vamos. Inauguren su Biblia, quiten el polvo. Tal vez escuchen la página que se abre por primera vez. ¡Wow! Mateo 7:28. ¿Qué dice Mateo 7:28? Alguien de atrás: Israel, fuerte. Así como cuando le dices a tu mamá: fuerte, así siéntame, fuerte, hijo. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús. Fíjese la importancia de que un pastor sepa la doctrina correcta. Juan 7:16, ¿qué dice? Juan 7:16. Juan 7:16. Vamos, abra su Biblia. ¿Estamos ahí? Fíjese lo que dice. Jesús le respondió y le dijo: ¿qué? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Porque él estaba en contra de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esto nos deja ver algo muy importante, hermanos, familia. Que hay iglesias donde hay pastores
que hablan su propia doctrina. El humanismo se mete a las iglesias donde dan cursos de positivismo y la gente, amén. Y tú dices, en primera ahí no está ni el Espíritu Santo, el pastor perdió, no tuvo cuidado de sí mismo y se perdió. Porque hoy en día a las iglesias se les enseña cómo tienen que lavarse los dientes. Y eso es humanismo. Son iglesias que han dejado a un lado la doctrina bíblica. Y las personas están metidas ahí creyendo que está Dios ahí, cuando están haciendo un sincretismo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque hay pastores que se inventan mensajes, dejando a un lado la doctrina correcta, que es la doctrina bíblica. Y si Jesús habló de una doctrina, tenemos que amar y tenemos que obedecer esta doctrina, que es la doctrina bíblica, hermanos. Porque eso venimos a la iglesia. El libro de los Hechos habla de la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, el conjunto de creencias, el sistema de la verdad, donde están contenidas las escrituras. Así que la doctrina correcta que un pastor llamado da, lo que hace es golpear la falsedad. Claro, desnudas la falsedad. Y de repente ves personas que sus argumentos, ¡ay! Se cayó. ¿Cuál argumento? Pues el de los tacos de moronga, ¿no? Deme 3. Pero es el diablo la moronga. No, es del cajero, o sea, no es del diablo, o sea, ¿a qué se refiere con que es del diablo? Doctrinas como por ejemplo donde los cristianos están endemoniados, eso ni bíblico es. ¿Dónde has visto un cristiano endemoniado en la Biblia? No existe. Es una deformación de los pastores para manipular a la gente diciendo que está mal, que está endemoniada. Pero una persona que ha sido salva es una persona que cuando uno es salvo tiene el Espíritu Santo dentro y por tanto no puede tener un demonio adentro, porque estaba el Espíritu Santo o está el demonio. Pero los pastores están endemoniados. ¿Está endemoniado? No, eso no dice la Biblia. Estás hablando tu doctrina, pastor. Y un buen pastor ama, y cuando un pastor ama, da de comer sano, aunque raspe y aunque duela. Porque el apóstol le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, sé fiel retenedor de la palabra que te ha sido enseñada, para que exhortes con la sana enseñanza, para que convenzas a los que contradicen. Así que la sana doctrina, la doctrina bíblica, representa la esencia del cuidado de aquel pastor que ama. ¿Te ama tu pastor? Sí, te va a hablar la verdad con la Biblia. Aunque duela, aunque chille. Amén. Pero para que puedas hablar la verdad tienes que tener cuidado de ti mismo. Primera carta de Timoteo 4:12, rápidamente. Primera carta de Timoteo 4:12. Vamos a caminar porque quiero dejarlos ir. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Fíjate, muchas personas dicen eso solamente, que nadie tenga en poco tu juventud. Sí, pero no dice lo que sigue. Lo que sigue es que, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, el pastor debe ser un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y entre tanto que voy y vengo, ocúpate, ponte a leer la palabra, exhorta y enseña. Fíjese lo que es un pastor, hermano. Porque es un corazón que se mueve. El pastor tiene que ser ejemplo. ¿Qué significa eso?
que el pastor cuando predica va a mostrar o va a enseñar qué vacía o qué llena tiene su vida de fe en Dios o vacía de Dios? Fíjese qué interesante. Esto, si vemos un poco el contexto, es muy interesante el contexto porque Timoteo venía de sangre, era griego. Y él conocía todas las fábulas y conocía toda la expresión griega. Y el apóstol Pablo le dice, ponte a estudiar, déjate de tonterías y ama. Y sé ejemplo, porque te voy a decir una cosa, tal vez los más grandes te verán muy pequeñito, pero por tu buen ejemplo se van a tener que sujetar. Así que un pastor tiene que ser ejemplo de amor, de fe. Me encanta ese día que determinamos que íbamos a comer carnitas porque éramos una iglesia pobre. Y se para mi esposa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Somos tan pobres que no podemos con la barbacoa? Lleva la pastora. Y comimos barbacoa ese día. Es un ejemplo de fe. Las láminas es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe. Y ustedes tienen que ver esas características en un pastor. Ustedes tienen que ver que el pastor ve a alguien tirado y lo levanta, no lo patea y todavía le grita y lo vomita. Porque entonces esa persona no está amando. Y la pregunta sería, ¿tiene un llamado? ¿O se llamó solo? Entonces tiene que pensar. Usted tiene que decirle, ya despierta. Anda, levántate y anda, y que se levante la ardilla y que empiece a moverse. Porque de repente estamos en iglesias donde se están cometiendo abusos terribles y nosotros, con tal de estar solapando al hombre de Dios, soportamos abusos y violaciones. Y usted no puede permitir eso. Usted no lo puede permitir si usted ama a Cristo. Usted no lo puede permitir. Porque un buen pastor le da de comer bien a las ovejas. Y la oveja que come bien debe ser un buen defensor de la fe y debe ser una persona útil para servir al Señor. Y la doctrina debe estar enseñada en toda la iglesia, tiene que estar enseñada en toda la doctrina. Y esto no lo puede lograr un pastor si no tiene cuidado de darles de comer bien primero a sus líderes y de darle de comer bien después a ¿quién? A la iglesia. Por eso yo invito a mis líderes, vengan a la escuela vertical. Por eso yo invito a mis líderes que vamos a hacer un curso de consejería. ¿Para qué les quiero dar un curso de consejería a mis líderes? ¿Para qué se les da un curso el curso que dice, ¿cómo se llama? De la evidencia inicial? El pastor le dio un curso a ellos. ¿Para qué? Pues para que mis líderes sepan cuando la persona está acá. Está pasando esto y esto. ¿Para qué curso de consejería para mi liderazgo? Pues para que sepan dar una palabra de aliento, para que sepan atender al violado, para que sepan atender al que tiene codependencia, para que sepan, para el violador lo podamos atender y no lo satanicemos, al homosexual que está viniendo y ha sido transformado, al alcohólico, que se vengan y que se acerquen y puedan ser restaurados. Eso es lo que hace un pastor, hermanos. Pastorea porque ama a las ovejas. Y si alguien no puede ser ejemplo, pues entonces que se quite del pastorado. Porque si sigues leyendo a Timoteo, que no voy a entrar más allá, el pastor tiene que tener a sus hijos en sujeción, y a su esposa en sujeción, y a su familia en sujeción. Y tiene que ser esposo de una sola mujer. Yo iba a una iglesia donde los hijos del pastor andaban fornicando con todos los de la iglesia. Y con todas las chavitas y los chavitos. ¿Y qué creen? En la iglesia era sodomita y gomorrita, porque todos eran contra todos. ¿Y sabe qué? Mi esposo y yo nos tuvimos que salir de ahí porque no cabíamos ahí. Tú no puedes venir como pastor a decir que eres Juan Cabané y tus hijos están tirados en la basura. Porque entonces, ¿qué pensaría usted? Pues que es una incongruencia, ¿no? Claro.
Entonces la Biblia habla de las características de lo que es un pastor. Y usted tiene que entenderlo, porque el pastor tiene que tener palabra. Tiene que tener palabra, tiene que tener una buena conducta, porque el maestro debe tener una vida ejemplar, porque está haciendo alumnos, está creando gente que van a salir al liderazgo. Así que tiene que tener buena conducta, tiene que tener amor, tiene que tener un ferviente espíritu, tiene que tener fe y creer que es Dios. Así que el pastor hace eso, pero no solamente el pastor hace eso. ¿Saben también qué es el pastor? El pastor es un perro, el pastor ladra. El pastor ladra, hermanos. Eso dice la Biblia. Acompáñenme el libro de Isaías rápidamente. Isaías 56, del 9 al 11. Isaías 56, del 9 al 11. Estoy dando esta predicación para que descansemos, para que la semana que entra entremos y sigamos con el trabajo de la carne. Isaías 56, 11. 9 al 11, gracias. ¿Qué dice Ricky? Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. O sea, Dios está llamando a las bestias. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. No lo quites, déjalo ahí. Entonces, fíjese la problemática. Hay un problema con los judíos. Dios los compara con un rebaño que ha sido abandonado y expuesto a las fieras del campo. Pero Dios ha levantado atalayas, Dios ha levantado profetas. Porque esto tiene que ver con profetas. Porque cuando la Biblia habla de lobos rapaces, no está hablando de pastores ni falsos hermanos. Cuando la Biblia habla de lobos rapaces, habla de falsos profetas. Para que no le den like a todo en el Facebook, por favor. Habla de falsos profetas. Así que había un problema. El profeta Isaías comienza a exhortar al pueblo y comienza a darle dos analogías. La primera analogía que le da es de unos centinelas que están puestos en lugares altos y prominentes para poder advertir de los peligros que vienen. Pero la problemática que había es que los centinelas estaban ciegos. Imagínense puestos en la torre para avisar que viene el problema, pero estaban ciegos. Y no hay nada peor que un centinela que está ciego, porque no puede avisar que viene el problema. Así que los profetas estaban ciegos espiritualmente. Ellos vivían en medio también del pecado y la maldad y habían enceguecido su corazón. Por tanto, ellos no podían ladrar que venía el enemigo. Porque es lo que hace un perro. Lo que hace un perro es cuando se saca el enemigo, ruff, 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 y luego se paran hasta en la reja, ¿verdad? Dices, ay, no es el perro, te va a morder. Y te quitas. ¿Qué crees? Los enemigos se acercaban y los profetas estaban ciegos, estaban dormidos. Pero la segunda analogía es igual de hermosa. Porque la segunda analogía tiene que ver con los perros ovejeros que mediante los ladridos no solamente guían al rebaño de acuerdo a la voluntad del pastor, sino que los perros ovejeros tienen una inteligencia especial. ¿Para qué? Uno, para entender al amo. O sea que el amo hace algo y el perro comprende de volar. El perro comprende. El perro sabe porque conoce al amo. O sea, el pastor conoce a Dios y sabe qué es lo que va a pasar. Así que lo que hace el pastor es ladrarle a las ovejas. Ve la circunstancia y el perro ladra. ¡Raf! ¡Raf! Oye, ¿sabes que ya no hagas esto? Mira, oye, ¿qué pasó?
¿Qué estás haciendo? Vas a fracasar. Es incorrecto lo que está pasando. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? Estás maltratando a tu mujer. No seas cobarde. Si le vas a pegar, pégame a mí para que Dios te parta tu cara y veamos qué tan machito eres, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tomando? Eso no es correcto. Es que una vieja ya acostándote en el coche. ¿Qué tontería estás haciendo? Y la gente se ofende. ¡Ay! ¿Me ofendí? No. Un pastor que ama, ladra. Un pastor que ama, ladra. Y si usted me deja de otra manera decirlo, los domingos venimos a ladrar. ¿Claro? ¿Ladramos? Está mal. No es correcto. Está bien. Regresas a la codependencia. ¿Qué te estoy avisando? Que viene el problema. ¿Qué te estoy avisando? Que